Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy vamos a hablar de cómo ser hijos de Dios. Muchos están pensando que todos somos hijos de Dios, pero la misma Escritura nos dice cómo ser hijos de Dios, cómo ser nacidos del Espíritu, cómo ser y andar como hijos adoptados de Dios. Hoy está con nosotros los ministros Miguel Daniel, Simón Elías y Eloy Miguel. Adelante, bendecido Miguel Daniel, ministro. Feliz día. ¿Cómo estamos, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Voy a oír y no escuchar, bella cosa por mi Dios. El Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, está retardado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falta de testimonio. El décimo, no codiciará tu casa de tu prójimo. Muchas gracias. Con usted presenta el gran ministro Simón. Amén. Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo tratamos, amada iglesia del Señor? A los que llama que el sol, tu espíritu está completo. Trata la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas que mi voz que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas gracias. Presento el ministro Hermano. Amén. Abba Padre. ¡Feliz día! Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Muchas gracias. Hoy le presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén. Abba Padre. Abba Padre. Qué hermoso estos niños que no se han sentado en sillas de escarnecedores y que meditan en la palabra del Señor día y noche. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó, porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Muy importante entender que este es un día de fiesta, el día de reposo del Señor. El Señor bendijo el día sábado, el séptimo día. Usted busca el almanaque y el almanaque dice la D de domingo y la S de sábado.
Domingo primer día, cuando resucitó Cristo, y el sábado séptimo día, donde reposó Cristo. Por eso clamamos hoy, Abba Padre, gracias Dios por su amor y por su don inefable. O el estudio de hoy se llama ¿Cómo ser hijos de Dios? Muchas personas dicen, no, pero sí que yo soy hijo de Dios y yo también. Bueno, tú eres perfecto por tu fe, así es, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo podemos ser un hijo de Dios? ¿Cómo le gustaría a Dios que nosotros fuésemos? Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo del 3 al 5 dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el cual nos escogió para ser adoptados hijos suyos. ¿Para ser qué? Adoptado. ¿Y cómo que si es nuestro papá nos va a adoptar? Ah, porque lo que está adoptando es la carne. Porque la carne es hija del primer Adán. ¿Me entiendes? Entonces Dios en la cruz del Calvario destruyó a la carne para que naciera, para que resucitara, para que viviéramos en el Espíritu. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces cuando destruyó la carne, quedamos huérfanos, según la carne. Y entonces vino Dios y nos adoptó como hijos suyos. Y dijo, estos que están aquí, que yo estoy adoptando, son los hijos de Abraham. No de Adán, sino de Abraham, a quien se le hizo la promesa. Por eso, queridos hermanos, usted está por ahí caminando y llamándose pastor a sí mismo y diciéndole al mundo, todos somos hijos de Dios, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Déjeme decirle que usted no está predicando conforme a la verdad del Evangelio. Porque lo que viene a aclarar todas estas cosas es el Evangelio. Y cuando usted conozca la verdad lo hará libre. ¿Libre de qué? Libre de sí mismo. Porque Dios, que creó todas las cosas, porque Él es el creador, hizo todo a vanidad, con un propósito, con el proyecto Planeta Tierra. O sea, hizo todo a vanidad para que viviésemos en la esperanza, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo del 20. Entonces hizo todo a vanidad para que viviéramos en la esperanza de Él. Y hoy, por medio de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, conociendo ese camino, conociendo esa verdad, llegando esa verdad a nuestra vida, nos hace una nueva criatura, creada no según los hombres, sino según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como está escrito en Efesios capítulo 2 del 8 al 10, que por gracia soy salvo y no es una alabanza o vanidad de los hombres, sino que es un proyecto de Dios. Y como está escrito en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 16 hasta el 20, que así como Dios estaba en Cristo, ahora Cristo está en vosotros por el Espíritu Santo. Haciendo que reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que con este evangelio podemos nosotros comprender cómo podemos ser o llegar a ser hijos de Dios. Por ejemplo, los escogidos, los hijos o los bastardos. Lo reflejan todas las sagradas escrituras. ¿Qué se dice en el diccionario de hijos? Hijo se dice respecto al que es de sus padres, el que está con sus papás. Descendiente, niño, vástago, sucesor, heredero, retoño. Aquel que obedece
a sus padres. ¿Por qué? Porque los tiene para obedecerlos. Pero cuando un hijo dice, yo tengo papá, pero no lo tiene con él, y no lo obedece porque no le respeta, entonces ya deja de ser hijo y pasa a ser bastardo. ¿Qué es un bastardo? Que degenera de su origen o naturaleza, nacido fuera del matrimonio. Por eso Pablo, el apóstol de los gentiles, muy importante, queridos hermanos, lo que el Señor hoy nos aclara, para que nosotros afirmemos nuestro corazón con la gracia de Dios y no estemos divagando en el sentido de nuestra propia concupiscencia, sino que entendamos de una buena vez que vivir según los deseos de la carne no nos conviene y que debemos más bien nosotros activar el espíritu de fe que tenemos en Cristo, Señor nuestro, para seguir el camino correcto en la vida y dejar de sembrar el mal, porque el mal se nos va a devolver también como el bien que nosotros propinemos o que nosotros hagamos. El amado apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, del 1 al 6, habla algo que muchos ministros no están comprendiendo, y si no lo comprenden los ministros, mucho menos la grey. Dice el amado apóstol Pablo, ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, o sea, casado con un solo esposo, para presentarlos a Él como una virgen pura. ¿A quién Él? A Cristo. Pero temo que como Adán engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ven? A otro Cristo, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. He de nosotros llegar a comprender que Pablo nos está hablando del Cristo resucitado. Pablo no nos está hablando de Cristo de Nazaret. Pablo dice que habían unos que predicaban a Cristo de Nazaret cuando ya Cristo resucitado había aparecido. Cuando teníamos que entender que Cristo de Nazaret murió y que entonces la iglesia, la esposa, había quedado viuda. Y como aquel murió, según la ley, queda la mujer libre para casarse con otro. De la misma manera, la iglesia quedó libre para casarse con otro. Ahora, ¿con quién nos casa Pablo? ¿Cómo nos presenta Pablo para casarnos? Como una virgen pura, a Cristo resucitado. Como está escrito en Romanos, en el capítulo 7, versículo 4. Lo pueden leer, Romanos capítulo 7, del 1 al 4. Porque dice el amado apóstol Pablo que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de Cristo? El Nazareno, Cristo de Nazaret, lo muy conocido como Jesús de Nazaret. Ese se llamaba el cuerpo de Cristo. Ese murió. Si no hay muerte, si no hay confirmación de la muerte del testador, es imposible que se pueda abrir el Nuevo Testamento. Por eso se abre hoy el Nuevo Testamento, para que los herederos puedan recibir la bendición, o sea, la gratificación o la herencia prometida a nuestro padre ancestral Abraham. Ahora bien,
El amado apóstol Pablo dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de poderle llevar frutos a Papá Dios. Si estamos en Jesús o en Cristo de Nazaret, jamás podríamos ir adelante a la perfección. Y no podríamos llevarle frutos de labios que confiesen la resurrección a Dios. Por eso, Pablo nos presenta como una virgen pura, limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, como la nueva esposa de Cristo resucitado. Porque si viene alguno predicando otro Cristo que el que os hemos predicado, Pablo presenta a Cristo resucitado, Pedro a Cristo de Nazaret. Y si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, Pablo presenta al Espíritu Santo, Pedro al que venga al Espíritu cuánto tenéis, cuánto valéis. U otro evangelio, Pedro trae el evangelio de la circuncisión, Pablo trae el evangelio de la incircuncisión o el evangelio de los gentiles que también es aún para los hijos de Israel, como está escrito en Gálatas capítulo 2 versículos 7 y 8. Que el que habéis aceptado bien lo toleráis. Dice Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, yo también, no lo soy en el conocimiento, yo tampoco. En todo y por todo lo hemos demostrado. Se lo voy a explicar con una carta bíblica. En el libro histórico de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, dice, está escrito, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dice el Señor a los fariseos y saduceos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién se estaba refiriendo? A un hombre con cacho, tridente y rabo vestido de rojo rojito. En ninguna manera. Le estaba diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el primer Adán. Alma viviente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, vosotros sois hijos de la carne y de los deseos de vuestra carne queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Recordemos que Caín mató a Abel, ¿ve? Y Set vino de Abel, que después vino Enoc, y de los cuales después volvieron a adorar a Dios. Verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su propia carne habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También está escrito en el libro histórico de Juan 6:70. El Señor le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo, o sea, carnal, o sea, alma viviente, o sea, está viciado con los deseos engañosos. ¿Quién era ese que estaba viciado con los deseos engañosos y andaba con el Señor? Judas. Como está escrito en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el mal es de la carne, porque los deseos de la carne son malos desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Por eso dice en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26, que Dios envió a su Hijo a bendecir todas las familias de la tierra para que cambiaran del mal al bien. Esa es la bendición. Ahora bien, ¿cómo comprendemos nuestra dicotomía? Gálatas capítulo 5, 16 al 22. Digo pues, dice el amado apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres, sino lo que no quieres terminas haciendo. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, oído, manifiestas son las obras de la carne, o sea, la puedes ver. ¿Dónde la ves? En ti. No es que la vamos a ver en los demás, veámoslas primeramente en nosotros. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, oído aquí, amada, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver cómo puedo yo ser hijo de Dios. Si soy creación de Dios, como la planta, como el plato, como las piedras, somos creación de Dios. Pero, muy importante, cómo ser hijos de Dios. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no, con sus deseos y pasiones engañosos, no pueden agradar a Dios. ¿No pueden qué? Agradar a Dios. No pueden agradar a Dios, porque viven según la carne. ¿Y qué tiene la carne? A ver, díganmelo ustedes. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Enemistad, pleito, ira, contienda, traición, idolatría, ¿Ustedes han andado en alguno de ellos? Bueno, déjenme decirles que mientras estemos en ellos, no agradamos a Dios. Celos, iras y contiendas son los más frecuentes en los seres humanos y en las familias. Pero un hombre no va a tener celo de su mujer si la mujer no le da motivo de celo. Si la mujer le demuestra respeto, consideración y amor a su marido, el marido va a andar siempre contento y va a estar feliz porque no tiene motivo de celar. Igualmente, una mujer con un hombre. Si el hombre no le da motivo de celo, el hombre no la va a celar. Ira. El hombre cumpla con el deber conyugal y la mujer cumpla con el deber conyugal. Eso va a calmar la ira. Hijos, como dice en Efesios capítulo 6, 1 al 3. Obedece a sus padres en el Señor, que ese es el primer mandamiento con promesa. Entonces no se va a activar la ira, no se va a activar los celos ni la contienda. Son los más frecuentes en la familia. No digo que no haya adulterio ni fornicación, pero estos tres son los más frecuentes aún en la familia de los escogidos. Por eso, queridos hermanos, es necesario que oigamos con más diligencia las cosas de nuestro Padre para que la obedezcamos. Y afirmemos nuestro corazón con la gracia
para obedecer a aquel que nos llamó para ser santos. Porque Dios no nos está llamando para que nosotros digamos, somos los escogidos, somos los benditos de Dios. No, nos está llamando para que nuestra actitud predique su palabra. Nuestra actitud, nuestra forma de ser, predique el evangelio de Dios. Para eso es que Dios nos está llamando. Por ejemplo, podemos ver la santidad de Cristo por su santificación. Y va creciendo en estatura, pero también en conocimiento. Y nosotros, De la misma manera. de la misma manera. Eso es lo que va a hacer que nosotros, no nosotros mismos, sino que nos digan verdaderamente estos son hijos del Dios viviente. El Dios viviente está en ellos. Se mantiene sobre ellos la mano de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Así que es muy importante comprender lo que está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oído aquí, porque hay que enseñar aún hasta a los ministros. He oído a ministros por ahí, llamados pastores, rabí, curas, sacerdotes, decir, no, que esta palabra no se cumplió, porque ahí dice a los suyos vino, pero a él lo recibieron en Israel. No. Cuando dice a los suyos vino, está hablando de los levitas, a los sacerdotes del templo. A ellos fue Cristo y ellos no le recibieron. Porque ellos tenían que decir, bueno, nosotros hemos sido sacerdotes de Leví hasta la profecía. Y la profecía dice que cuando venga Silo, a él se le va a entregar el trono. Y ellos tenían con mucha humildad agarrar al Cristo y decirle, bueno, Señor, usted es aquel Mesías que había de venir y ya hoy está entre nosotros. El sacerdocio pasó entonces de los levitas a los judíos. Pero eso no ocurrió. Y todavía hasta el día de hoy no ha ocurrido. Sin embargo, está gobernando el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de los judíos entre nosotros. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido por fe a Cristo como nuestro Salvador. Y Cristo es de la tribu de Judá, descendiente de David. Y como dicen Romanos en el capítulo 9, en el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es nuestro Rey. Yo recibo que sí. Por eso es muy importante que nosotros entendamos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ojo aquí, mas a todos los que le recibieron como nosotros, esto es a nosotros, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, está demostrando que no todos son hijos de Dios, sino que aquel que los recibe les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente han venido según la carne, sino que ahora han sido revestidos y que ahora son nacidos del Espíritu. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es Dios quien los escogió, es Dios quien los apartó, es Dios quien los predestinó y es Dios quien los está santificando, porque los adoptó como hijos suyos. Recordemos lo dicho por el Señor en el libro histórico de Mateo 16, 24. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por ejemplo, yo quiero seguir al Señor, pero mis deseos terrenales, viciados con las cosas de la tierra, desean es lo carnal.
lo terrenal. Pero el Señor me dice, no me puedes seguir así. Tienes que dejar la borrachera, tienes que dejar la fornicación, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, disensión, herejía y todas esas cosas para seguirme a mí. Y andar por los frutos del Espíritu, que es en todo amor, bondad, mansedumbre, tolerancia. ¿Qué digo yo? Bueno, Señor, si esa es tu propuesta de mi salvación, entonces yo cargo mi cruz y te sigo. O sea, dejo estos deseos para seguir al Señor. ¿Usted está entendiendo? Ahí está en el contrato de adopción. Porque si usted vive según la carne, ¿podrá agradar a Dios? No. Entonces sería bastardo y no hijo. Porque no obedecería a aquel que tengo como padre. Como está escrito en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cómo que ya no vivo yo? Bueno, porque yo vivía por mis deseos terrenales. Pero ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y Cristo vive por los frutos del Espíritu. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para que yo también sea hijo del Dios de lo alto. Eso es lo que me hace a mí ser hijo de Dios. Que ya no ando según la carne, sino según el Espíritu. ¿Usted va comprendiendo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esto ahora vivimos para Cristo y somos formados por Dios, porque somos de Cristo. Como está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, bendito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí me está comprendiendo? No es que nosotros somos lo que somos por nosotros mismos, sino que todo esto proviene de Dios, quien nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Como está escrito en Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, que cuando somos hijos del Señor, empezamos a pagar conforme a nuestros hechos. Todo lo que hicimos lo vamos a pagar. Y vienen entonces las pruebas. Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Como está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 5. Hemos sido adoptados hijos de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero al final da frutos apacibles de justicia. Amén. En los que en ella han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ustedes han visto al Señor? Yo lo he visto y lo veo todos los días de mi vida, en cada gesto de bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor. De cada uno de vosotros veo al Cristo manifestado en carne. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es necesario activar el espíritu, pues los frutos del espíritu agradan a Dios, como está escrito en Gálatas capítulo 5, 22 al 25. Mas los frutos del espíritu es amor, el gozo y la paz, la paciencia y la benignidad, la bondad y la fe, mansedumbre, templanza, tolerancia. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Su alma viviente ha quedado destruida a los que son de Cristo. Pues si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, queridos hermanos, creyendo que podéis ser hijos de Dios haciendo lo malo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis. Para ser hijo de Dios, tienes que dejar estas cosas y vivir por el Espíritu. Amén. Y si esto eras alguno, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, que mora hoy en vosotros. Por todo esto, hoy yo clamo a Dios, Abba Padre, para darle gracias por su amor y por su don inefable. Entendamos entonces que no todos somos imagen y semejanza de Dios. Que un borracho, un maldiciente, un avaro, no es imagen y semejanza de Dios. Sino que cuando cambiamos del mal al bien, somos imagen y semejanza de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a su lado. Y ahí es que son llamados hijos del Dios viviente. Porque cambiaron lo carnal por lo espiritual, lo terrenal por lo celestial. Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 15, 42 al 49. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales.
cual el celestial, tales también los celestiales. Y hemos traído, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque primero es lo terrenal y luego lo espiritual. Hoy el Señor nos está llamando a lo espiritual. No nos hagamos vanagloriosos. No desechemos al que llama, sino que con diligencia atendamos el llamado del Señor para ser perfectos en Cristo Señor nuestro. Por esto clamamos, Abba Padre. Gracias Dios mi Señor por su amor y por su don inefable. Recordemos, queridos hermanos, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo a la bendecida Milka de Jesús, cumpliendo lo dicho por el Señor nuestro Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Si tú das, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que más bienaventurado es dar que recibir. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Recordemos, queridos hermanos, queridas hermanas, recordemos lo que está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Gracias, bendecido. Para que cuando Dios llegue a reunirse con todos ustedes, y ya voy a explicar eso de que Dios se reúne con vosotros, para que cuando Dios llegue a reunirse con ustedes, entonces no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Nosotros participamos aquí en la razón de dar y recibir. Traemos el compartir para que todos podamos participar del amor y la abundancia de Dios. Traemos también la siembra para los santos, no es para el pastor, porque el pastor es Dios y no le hace falta nada. La siembra es para los santos y traemos también un regalo para cualquiera de las personas que se encuentran junto con nosotros. Esto lo puede hacer usted en su casa. Cada sábado usted puede hacerlo en su casa. Esté pendiente que le voy a traer un estudio de cómo celebrar el día sábado, para que usted lo haga con la misma alegría que estamos haciendo nosotros cada sábado acá, para la gloria de Dios. A mí hoy me vino a visitar Dios. ¿Y ustedes a quién vinieron a visitar? A Dios. A Dios. Porque Dios mora ¿dónde? En vosotros. En vosotros. Por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros, Dios hoy me vino a visitar. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Con los frutos de mis labios, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, Que nos guía con su amor. para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Hoy yo clamo a Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos, Siempre nos quiere ver. porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Al Espíritu Santo da
abogado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si no quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para Dale vida. Para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, mucha alegría. Y arriba, y arriba. Para papá, Ay, arriba, y arriba. por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Si soy de la gracia. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me moleste, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente.
Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo A Dios, Agradecele siquiera que la vida te la dio. para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor. el Padre del remanente. Abba Padre, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? En la amada del Señor, a que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amada. Saludo a toda esa amada iglesia que está en todas partes del mundo. No se olviden comentar, compartir y dar me gusta. Papá Padre. Amén, Abba Padre.